Ok, chicos, muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar en honor al tiempo porque ya son las 5, entonces después se nos extiende demasiado y ustedes creo que tienen clase ahora a las 6:30. No recuerdo exactamente, pero si no, igual para que nos rinda el tiempo lo más posible, ¿ok? Recordándoles siempre que en lo posible de que quieran participar, hablen nomás, prendan el micrófono y hagan sus preguntas. Hay muchas de las personas que están acá que están en el electivo de química conmigo y hemos trabajado este material desde la semana pasada y esta semana, así que a lo mejor como que van sobrellevando un poco más el tema, ¿ya? El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el de química orgánica. Evidentemente, el enfoque que tenemos acá en esta clase va ligado a lo que es la PCU, ¿ya? Así que vamos a ver materia, pero vamos a ir internalizando con ejercicios que extraje de pruebas PSU o ejercicios PSU de años anteriores, ¿ok? No solo los de transición o lo que está propuesto como ejemplo de prueba de transición, sino también como ejercicios de años anteriores también, ¿ya? Por supuesto que este contenido de química orgánica que vamos a estudiar el día de hoy está entre los contenidos de la prueba de transición, recordándoles que son 3. Estructura atómica, que lo vimos la clase anterior, química orgánica, que lo vamos a dividir en 2 clases, porque la verdad es bastante extenso. Estoy pensando si hacer 2 clases y un video, o ver si nos da tiempo de otra clase según cómo se ordene el tiempo, ¿ya? Ahí todavía lo estamos estudiando, pero la cuestión es que es bastante extenso, ¿ya? El día de hoy me quiero referir a lo que es la nomenclatura, ¿ya? Porque la química orgánica se va a dividir dentro de los contenidos de la PSU en nomenclatura, reacciones orgánicas y además isomería. Entonces, yo tengo unas guías de reacciones que se las voy a enviar porque es bastante teóricas, es cuestión de que ustedes las repasen, así que se las voy a enviar esta semana, ¿ya? Y por el momento vamos a aplicar lo que es lo fundamental o el principio de la química orgánica, que es que sepamos cómo nombrar, ¿ya? Así que bueno, sin dilatar más esto, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento pueden participar, chiquillos, la idea de esto y que sea un poco más dinámico y que no sea solo yo la que me dedique a hablar y hablar y hablar. Soy buena para hablar, pero igual es bueno que ustedes tengan su participación. Ya. Ahora bien, hoy en la PSU de Química vamos a repasar lo que son los compuestos orgánicos, pero primero tenemos que saber que cuando nos estamos refiriendo a la química orgánica, estamos haciendo referencia a lo que es la química del carbono, a la denominada química de los compuestos del carbono. Básicamente, ¿por qué? Porque en la química orgánica los compuestos son a base de carbono. Siempre, sí, siempre, no existe compuesto orgánico que no tenga su base en compuesto con carbono, ¿ya? La química orgánica también es conocida como la química de los organismos. ¿Por qué? Porque básicamente todos sus compuestos son de utilidad dentro de nuestro organismo, como por ejemplo las azúcares, la urea, el almidón, la cera, los aceites vegetales y entre otras cosas, van a ser parte de este tipo de compuestos. Primero, quiero recordar, nosotros la semana pasada, y ustedes cuando estaban en primero medio, debieron haber visto lo que era la configuración electrónica. Y en este caso vamos a analizar la configuración electrónica del carbono, porque nos interesa saber ciertos datos de acá. El carbono tiene una Z de 6, es decir, se van a repartir 6 electrones en su estructura. Si nosotros nos fijamos, entonces eso nos quedaría una configuración electrónica de 1s2, 2s2 y 2p2, ¿ya? Si nosotros estudiamos el último nivel, que vendría siendo el nivel 2,
tiene consigo 4 electrones. 2 del nivel 2s2 y 2 del nivel 2p2. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros sacamos los electrones de valencia, ¿ya? Que son los electrones del último nivel de un elemento, que para el carbono van a ser 4 electrones de valencia, eso nos va a dar a nosotros, básicamente, la capacidad del carbono para enlazarse. ¿Qué quiere decir? Que el carbono tiene la capacidad de hacer 4 enlaces. Ahora bien, estos 4 enlaces de carbono es lo que en química orgánica nosotros vamos a llamar tetravalencia del carbono. Tetra como prefijo de 4, ¿ok? Tetravalencia del carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que el carbono tiene que tener obligatoriamente 4 enlaces para poder existir, porque si no, no es un elemento que se pueda presentar y que pueda existir establemente. ¿Ya? Ahora bien, hay ciertas características que son por demás importantes porque no todas las preguntas de la PSU van radicadas en ejercicios. También hay muchas preguntas de comprensión, preguntas de análisis, pero ligado a la teoría del contenido. Es decir, no todos son ejercicios, no siempre va a ser ponerle un nombre o saber cómo un compuesto reacciona. Muchas veces va a ser simplemente que nos preguntan o tenemos que analizar contenido acerca de la teoría de eso. Fíjense bien, lo primordial que nosotros debemos establecer son, por ejemplo, un cuadro comparativo entre lo que son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos es la química que todos ustedes vieron en primero medio, ¿ok? Esos compuestos que se llamaban cloruro de sodio, ácido sulfídrico, dióxido de carbono, entre otros. Mientras que los compuestos orgánicos son los que vieron en segundo medio, como para que más o menos, o debieron haber visto en segundo medio, como para que más o menos vayan haciendo la idea. Entre las características que nosotros podemos comparar es que los compuestos orgánicos van a tener bajos puntos de ebullición, ¿ya? Y bajos puntos de fusión en algunos tipos de compuestos. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a alcanzar su temperatura para pasar de líquido a gas o de sólido a líquido en poco tiempo, porque sus temperaturas de ebullición y de fusión son bajas, mientras que en los compuestos inorgánicos son altos esas temperaturas de ebullición. Los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad, y esto es un punto muy importante, porque a usted ciertamente en la PSU a lo mejor no le vayan a preguntar, ¿son malos conductores los compuestos orgánicos? No, no hay preguntas expresamente así, pero sí le pudiesen colocar una pregunta tal como, de los siguientes compuestos, ¿cuál puede ser mayor conductor de electricidad? Por ejemplo, entonces ahí usted tiene que analizar si es un compuesto orgánico, es decir, a base de carbono, o si es un compuesto inorgánico, a base de los otros elementos de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad y esto tiene una razón. Los compuestos orgánicos de elementos no metálicos. ¿Cuáles son los elementos que entran en juego en los compuestos orgánicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro, flúor, bromo, yodo. Entonces, si ustedes analizan todos estos elementos que yo les acabo de nombrar, son no metales. Y los no metales son malos conductores de electricidad, ¿ya? Mientras que en los compuestos inorgánicos, si de los compuestos que estamos trabajando son sales, Samuel, dígame. Usted está diciendo que los compuestos orgánicos son malos conductores de electricidad.
Sí. ¿Y el cuerpo humano, profe? Eso mismo estoy diciendo. Mira, lo que sé si lo electricidad, ¿cómo que el agua conduce la electricidad? ¿Sí o no? Y el agua está formada por dos compuestos no metálicos, como lo son. Chiquillas, ¿me escuchan? De repente como que se le pega un poco, profe. Ah, sí, eso me estoy fijando. Dice que mi conexión está débil. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, mejor, profe. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que hay compuestos que a pesar, como por ejemplo el agua, que a pesar que están conformados por elementos no metálicos, sus características eléctricas son altamente efectivas, pero no hay muchísimas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, que es la que viene por el agua, es cuando hay caudales súper grandes, cuando la fuerza del agua por la gran cantidad de masa que lleva es capaz de producir electricidad. Pero si ustedes hacen, porque yo lo he hecho, un experimento para conducir agua en un laboratorio con un poco de agua y dos electrodos, el agua no le va a conducir la electricidad porque no tiene la suficiente fuerza, ¿ya? ¿Qué pasa con el cuerpo humano? El cuerpo humano en su mayoría es agua, pero no es agua solita. Es agua ligada con otras sustancias, como por ejemplo, nosotros tenemos grandes cantidades de electrolitos y entre esos electrolitos, sodio, potasio, elementos que son altamente electrónicos, ¿ya? Entonces, o que son capaces de conducir la electricidad fácilmente. Entonces, por eso el cuerpo humano puede conducir la electricidad. Por supuesto, usted se pega un correntazo y le pasa por todo el cuerpo, pero es por eso, porque el agua en nuestro cuerpo no está solita, ¿ya? Ahora bien, acá, los compuestos orgánicos son malos conductores, pero los compuestos inorgánicos, ¿ya? Sobre todo las sales, son buenos conductores de electricidad, pero cuando están en medio acuoso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted tiene 50 gramos de sal, yo como siempre usando la sal de ejemplo, si usted tiene 50 gramos de sal, que es el cloruro de sodio, es muy poco probable que esos 50 gramos de sal en estado físico sólido le vaya a conducir la electricidad fácilmente. Pero si usted diluye esa sal en un poco de agua, esa solución salina, esa solución salada, sí va a conducir la electricidad fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando está en medio acuoso se potencia la conducción de los electrones a través de ella. ¿Se escucha? Sí, profe. Ya. Ya, los compuestos orgánicos van a ser malos conductores de calor por lo mismo, porque al no conducir la electricidad, eso quiere decir que no deja que fluyan libremente los electrones a través de él. Y también los compuestos orgánicos van a ser solubles en agua, pero solo en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchos de los compuestos orgánicos son moléculas bastante fuertes, bastante grandes, bastante pesadas, que muchas veces el agua no puede disolver. ¿Qué se utiliza allí? Algún otro compuesto orgánico que sea un típico disolvente, como por ejemplo el éter. El éter es muy buen disolvente para compuestos que no son solubles en agua, ¿ya? Y con respecto a los compuestos inorgánicos, ellos van a ser solubles en agua a temperatura ambiente en la mayoría de sus casos. Ya. Ahora bien, algunas ideas generales que tenemos que considerar y es que todos los compuestos orgánicos van a contener carbono, ¿ya?
pueden ser desde un carbono hasta una cantidad indeterminada de ellos. Pueden existir compuestos orgánicos como el metano, que es el gas que nosotros expulsamos naturalmente de nuestro cuerpo, ya sea por la boca o por el ano, ¿ya? Son los gases que se expulsan del cuerpo y ese gas solamente tiene un carbono. Puede ser el gas que nosotros utilizamos para la estufa, para la cocina, que es una mezcla entre gas propano y butano. Son 3 y 4 carbonos, son moléculas chicas, pero también tenemos compuestos que son gigantes en grandes cantidades de carbono, como por ejemplo la celulosa en los árboles, en las plantas, como por ejemplo el almidón, en las harinas, ¿ya? En las papas. Entonces, puede ser desde moléculas muy chiquititas, que muchas veces nosotros llamamos micromoléculas, hasta moléculas gigantes que la denominamos macromoléculas. Ok, con respecto a esto que tenemos acá, es importante porque inclusive saben que cuando estaba revisando algunas preguntas para que ustedes vieran en esta clase, algunas preguntas de PSU que saqué, noté mucho que había muchas preguntas en cuanto a qué tipo de carbono es el que se está preparando o es el con el que se está trabajando en el ejercicio. Y esto es porque existen varios tipos de carbono dentro de un mismo compuesto. Todo va a depender de con quién está unido el carbono, ¿ya? Vamos a analizar un carbono primario. Por lo general son los carbonos que están en las esquinas. Se denominan carbonos primarios o también se denominan carbonos terminales, porque van en las terminaciones de los compuestos, es decir, van en las esquinas. Básicamente, un carbono primario se va a denominar así si el átomo de carbono está unido a un solo carbono más. ¿Ok? Un paréntesis acá, que se me acaba de ocurrir, que no se los aclaré. Cuando nosotros estamos frente a moléculas de compuestos orgánicos, siempre los enlaces van a ser entre carbono y carbono. ¿Qué quiere decir? Que acá, cuando yo digo que este carbono está unido a un solo carbono, es porque estoy haciendo referencia a este otro que estoy enlazando acá. Ah, que acá hay muchos otros, sí, pero yo cuento que a este solamente va enlazado uno, ¿ya? Cuando yo tengo un carbono secundario, es cuando mi carbono tiene dos carbonos unidos a él. En este caso, algún ejemplo podría ser este carbono que nosotros vemos acá abajo, que está unido a dos carbonos. Este que ustedes ven acá arriba y este otro que está abajo. ¿Pueden existir más de un carbono secundario? Por supuesto que pueden existir más de uno. Así que simplemente tenemos que analizar a cuántos carbonos están unidos. El carbono terciario, por supuesto, va a estar unido a 3 átomos de carbono. Si ustedes se fijan, este que yo estoy señalando acá como carbono terciario, tiene 3 uniones. Una que vamos a tomar de aquí para acá, otra que vamos a tomar de aquí hacia abajo y otra que vamos a tomar de aquí hacia acá. Entonces, este carbono que tiene la flechita acá de carbono terciario, simplemente está unido a 3 carbonos, a su derecha, a su izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, es un carbono terciario. Y los carbonos cuaternarios son aquellos que van a estar unidos 4 veces a distintas cadenas de carbono. 1, 2, 3 y todo esto que yo tengo hacia acá, que vendría siendo la otra unión. Existe un carbono
o quintario, por llamarlo de alguna manera, un carbono quinto, no existe, porque como ya habíamos dicho, el carbono solo cumple con 4 enlaces. Solo 4 enlaces, así que no puede existir un carbono que tenga más de eso. Hay algo que se denomina hibridación del carbono, que voy a tratar de hacer un video de eso porque es un tema amplio que no tocamos la vez pasada. La hibridación del carbono es cómo el carbono se une a otro elemento para ordenar los electrones dentro de su molécula, dentro de su estructura molecular. Existen 3 tipos de hibridaciones. La hibridación sp3, que es aquella hibridación característica de los enlaces simples. Es decir, un enlace simple entre carbono y carbono. La hibridación sp2, que tiene que ver con un enlace doble entre carbono y carbono. Y la hibridación sp, que es el enlace triple entre carbono y carbono. Cada una de ellas va a tener ciertas características y es que sus moléculas van a formar ángulos específicos. La sp3 forma ángulo de 109,5 grados, la sp2 de 120 grados y la sp moléculas de 180 grados. Estos grados se miden entre un carbono y otro, ¿ok? Ah, que hay otro sustituyente. Puede haber el sustituyente que sea, pero usted solo mide entre un carbono y otro. Esta información es importante, por supuesto, porque pueden salir preguntas teóricas en cuanto a esto. Como por ejemplo, una pregunta, no sé, se me ocurre. Un compuesto que cumple con un ángulo de enlace de 120 grados, se puede denominar y le da una lista de compuestos. Automáticamente usted sabe que los que cumplen con 120 grados son los de enlace doble, hibridación sp2 y que nosotros llamamos alquenos, ¿ok? Entonces, se va uniendo como que una cosa con otra. Yo sé que existen compuestos orgánicos formados por carbono, pero también tengo que saber que existen 3 tipos de enlace en los compuestos orgánicos: enlace simple, enlace doble y enlace triple. Cada uno de ellos con estas características. Así como hay un ángulo de enlace, también hay algo que se llama una geometría molecular y tiene que ver con la forma que da esa molécula cuando usted la forma en 3 dimensiones. Para los alcanos o enlaces simples, la forma es tetraédrica. Para los alquenos o enlaces dobles, la forma va a ser trigonal plana. En el video que les voy a hacer, les voy a ejemplificar modelos de cada uno de esos. Y para los tipos de compuestos de 3 enlaces que nosotros los vamos a denominar alquinos, la geometría molecular es lineal. Insisto, esto es importante que lo conozcamos teóricamente, ¿ya? Hay ciertas longitudes de enlaces que básicamente son las longitudes que van a cumplir estos carbonos, es decir, las distancias 1,54, 1,34 y 1,20, ¿ya? Pero esto tiene que ver con la energía. Y por lo general se dice que en una molécula de alcanos con enlace sencillo, la energía va a ser de 348 kJ/mol. En una de doble enlace, la energía van a ser 614 y en una de triple enlace, la energía va a ser 839. ¿Cómo veríamos nosotros esto ejemplificado en una pregunta PSU? Por ejemplo, que les digan a ustedes, ¿cuál de las siguientes moléculas presenta
mayor energía y le dan nombres de compuestos, no sé, se me ocurre propano, butino, metilpenteno. 3 moléculas cualquiera. Pero usted tiene que saber que entre esas que le están nombrando está un alcano, está un alqueno y está un alquino. Y que cada una de ellas tienen energía distinta. ¿Por qué el alcano tiene menos energía que un alquino? Porque si ustedes analizan, el alcano tiene solo un enlace. Entonces, cuando va a existir un reordenamiento de átomos, el enlace del alcano es mucho más fácil de romper que si yo estuviese rompiendo 3 enlaces del alquino. ¿Ya? Para yo romper 3 enlaces necesito mucha más energía, mucha más fuerza para que pueda romper esos enlaces y se puedan reordenar los átomos. Básicamente así lo podríamos aplicar. Me dan esta molécula. Y en la siguiente molécula, ya, si ustedes se fijan, nosotros podemos visualizar cómo sería un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. Además de eso, podemos visualizar que cada uno de estos carbonos cumple con la tetravalencia. ¿Cómo lo podemos ver? Analicemos algo acá. Este carbono número 1, ¿ya? Este carbono que yo tengo acá, el número 1. Básicamente, a mí me dice que ese carbono está enlazado a 3 hidrógenos. Entonces, es como si yo tuviese esto. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3. Y que está haciendo enlace con el siguiente carbono, que para mí va a ser mi carbono 2, que está haciendo enlace con un hidrógeno y tiene además un enlace doble con el carbono 3, tal cual como yo puedo ver acá. Pero si ustedes analizan algo, chiquillos, este carbono 3 está acompañado de un solo carbono, tiene un enlace sencillo con el siguiente carbono, que tiene un triple enlace con el carbono 5, un enlace sencillo con el carbono 6 y 3 hidrógenos enlazantes a ese carbono. Analicemos algo, fíjense, acá yo se lo voy a colocar con resaltador. Si ustedes se fijan, siempre se cumple la tetravalencia. Contemos los enlaces de estos carbonos. 1, 2, 3, 4. Ya este tiene sus 4. Ahora voy al segundo. 1, que es este que comparte con el otro. 2 y 2 que tiene acá son 4. Y así sucesivamente yo puedo verificar que todos mis carbonos cumplan con la tetravalencia. Si hay un carbono que no cumple con la tetravalencia, ese compuesto no existe, está malo, está incompleto. ¿Ok? Ya. Acá básicamente es para que identifiquemos carbonos, pero ya ese ejercicio vamos a ir avanzando. Ya. Ahora, nosotros tenemos que ver por qué los compuestos orgánicos son denominados también hidrocarburos. Básicamente, los compuestos orgánicos, de manera simple, son llamados hidrocarburos porque sus moléculas van a estar conformadas por carbono e hidrógeno. Básicamente por eso. ¿Ok? Ahora bien, es importante que yo sepa que hay ciertas formas de presentar compuestos de carbono. Básicamente, nosotros tenemos lo que es el nombre del compuesto, tenemos la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada. ¿Ok? Estos ejemplos que están acá, ¿ya? Son ejemplos en 3D. Estas imágenes que ustedes ven acá son imágenes en tercera dimensión. Pero si yo reviso la estructura de estos compuestos, yo tengo que contar, miren, fíjense en este de acá que yo le estoy colocando el número, bueno, quise colocar un 1 y fue lo que menos hice. El número 1, que es este de aquí que estoy señalando con la flecha.
Ese compuesto, yo tengo que sacar su fórmula. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo visualizo que estos circulitos negros van a ser los carbonos. ¿Cómo sé yo? Porque son los que están en el centro de la cadena. Automáticamente, un compuesto que tiene 3 carbonos tiene prefijo prot. P-R-O-P, prop. Y que su nombre se va a completar con la terminación según el número de enlaces que tenga. Mejor dicho, según el tipo de enlaces que tenga. Si tiene solo enlaces sencillos, entonces su terminación es ano y ese compuesto va a ser un propano. Ahora bien, ese propano tiene algo que se llama fórmula molecular, que es el número más simple de los átomos que conforman a dicha molécula. El número más simple de los átomos que conforman dicha molécula. Fíjense bien, si yo analizo esta molécula, se las voy a colocar un poco acá más en grande. Esa molécula, ¿ya? Yo tengo que visualizar que tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Por eso en mi fórmula yo coloco C3. Luego, yo visualizo que mi molécula, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 hidrógenos. Entonces, mi fórmula molecular del compuesto va a consistir en la cantidad de carbonos, de hidrógenos y de otros elementos existentes, pero en el número de átomos correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá, en vez de tener un hidrógeno, tengo un cloro, pues en mi fórmula molecular me va a aparecer C3H7Cl, porque está otro compuesto, otro elemento formando el enlace, ¿ok? Fórmula molecular describe cada uno de los átomos existentes en la molécula. ¿A qué llamamos fórmula semidesarrollada? Es la fórmula que por lo general se trabaja. Es la fórmula que me expresa con enlaces cuántos sustituyentes, en su mayoría hidrógenos, tiene cada carbono. Fíjense, el carbono 1 tiene 3, el carbono 2 tiene 2 hidrógenos y el carbono 3 tiene 3 hidrógenos. Ustedes dirán, ya. ¿Y quién es aquí? 1, 2 y 3. Yo puedo numerar en este caso como yo quiera. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ahorita vamos a ver un poquito más eso. Y también tengo lo que es la fórmula desarrollada. Esta casi no se utiliza porque es una fórmula que implica mucho espacio a utilizar, mucho tiempo invertido para poder escribir la fórmula de una molécula, porque básicamente ejemplifica ampliamente cada enlace con el que cumple cada carbono. Fíjense, carbono 1 con 3 hidrógenos, carbono 2 con 2 hidrógenos, uno arriba y uno abajo, carbono 3 con 3 hidrógenos. Repito, la que vamos a utilizar en la mayoría de veces va a ser la fórmula semidesarrollada. En los hidrocarburos existen varios tipos de compuestos. Uno de ellos son los compuestos alifáticos, que se van a dividir en 3. Alcanos, alquenos y alquinos. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Y también los compuestos hay también los compuestos alicíclicos, que básicamente van a ser los compuestos que se cierran y forman una figura geométrica, ¿ya? Y así como también tenemos alifáticos, vamos a tener compuestos aromáticos, que son aquellos que son de gran aromaticidad, que huelen bastante fuerte y que su característica principal es que presentan 3 enlaces dobles entre carbono y carbono. Ya lo vamos a ver. Esto es algo importante y básicamente son las fórmulas generales con las que tiene que trabajar cada uno
de los compuestos, ya sean alcanos, alquenos o alquinos. Si fijan a mí acá, me dice que la número de 4, 20, el número de carbonos, y en los hidrógenos, ¿me escuchan, chicos? Se le corta, profe. Pero sí. Ya. Sí, de repente mi internet como que falla. Me estresa mucho ese internet, pero bueno, aquí vamos. CN, carbono, y la N representa al número de carbonos que hayan o que tienen que existir en dicha molécula. La H hace referencia a que tiene que multiplicarse ese mismo número de carbonos por 2 y luego sumarle 2. Siempre, sí, siempre. Por ejemplo, si yo tengo carbono 1, mi H va a ser, es decir, mi número de hidrógenos va a ser 2 por 1 más 2. 2 por 1, 2, más 2, 4. C1H4. Si mi carbono, el número es 2, el número que yo coloque en la N es un 2, entonces yo acá multiplico por 2. 2 por 2, 4. Más 2, y entonces va a ser 6. Entonces mi fórmula molecular debe ser C2H6. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa para los alquenos. Pero en el caso de los alquenos, ya no voy a sumar 2, sino que nada más es CN, siendo N igual el número de carbonos, y H2 por N. Por ejemplo, si el número de carbono es 3, va a ser C3H2 por 3. 2 por 3, 6. Entonces, C3H6. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre los alquenos van a cumplir la misma fórmula y los alquinos van a cumplir esta otra fórmula que tenemos acá. Pero vamos a multiplicar por 2 también el número de N, pero al final le restamos 2. Por ejemplo, si N es 2, entonces va a ser C2H, 2 por 2 menos 2. 2 por 2, 4 menos 2, 2. Mi fórmula general entonces va a ser C2H2. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que muchas veces este dato me va a servir porque hay preguntas que me dicen, el siguiente compuesto cumple con la siguiente fórmula general. Identifique qué compuesto es. Usted, con esta formulita, puede identificar si es un alcano, un alqueno o un alquino. ¿Ya? También existen los compuestos alicíclicos o lo que nosotros llamamos compuestos ciclados, que básicamente consisten también en tener un número de elementos, de carbonos, mejor dicho, y todo dependiendo del enlace que presenten. Si tienen enlaces simples, van a llamarse cicloalcanos y se representan solo con una línea en la figura geométrica. Si tienen enlace doble, se van a llamar cicloalquenos y va a haber algo así como esto que ustedes pueden notar acá. Y es que hay un enlace doble dentro de la molécula. Y si es un alquino, pues así, 3 rayitas en el compuesto ciclado. Ojo, no existen compuestos solo formados por triángulos. Se supone que cada puntita de este triángulo representa a un carbono, ¿ok? Podemos tener triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, octágonos, y así sucesivamente, simplemente para representar las distintas cantidades de carbono. Ya. Voy a avanzar porque quiero llegar hasta las preguntas.
Ya, acá tenemos lo que es la estructura básica de un aromático. Esto sí es importante, así que miren. La estructura básica de un aromático es que siempre va a ser un compuesto ciclado de 6 carbonos. Siempre. Y para que pueda ser un aromático, ese compuesto tiene que tener 3 insaturaciones dobles. O lo que es lo mismo, 3 dobles enlaces. Tal cual como se lo resalté allí en amarillo. Si ustedes se fijan, este compuesto igual cumple con la tetravalencia del carbono. Simplemente que por lo general en los compuestos aromáticos no los representamos así, sino que los representamos así. Una figura con las 3 insaturaciones dobles o los 3 dobles enlaces, pero sin la representación de los hidrógenos, porque se sobreentiende que están allí. ¿Ok? Ojo, hay 2 formas de representar a los aromáticos, y estos compuestos aromáticos van a estar básicamente representados por esta estructura que se llama benceno. Es como el padre de todos los aromáticos. Todas las estructuras aromáticas proceden y dependen de él. Ahora bien, hay 2 formas de verlo, así, tal cual como nosotros lo vemos en esta figura de arriba, con los 3 dobles enlaces, o como nosotros lo vemos acá abajo, que es con un círculo en el medio, o que muchas veces es un óvalo, y que se llama anillo aromático. Así o así es exactamente lo mismo, ¿ya? Porque el anillo aromático representa los 3 dobles enlaces. Ya, chiquillos. Esto nosotros lo estuvimos viendo, pero hay que repasarlo porque hay personas que no estaban en el taller. Así que acá lo repaso. Hay ciertas normas generales para nombrar los compuestos. Básicamente, es que siempre se debe elegir la cadena más larga en cuanto a números de carbonos. Siempre. También se debe elegir, en el caso de que existan cadenas con enlaces múltiples, se deben elegir la cadena que contenga más tipos de enlaces múltiples. También la que tenga mayor cantidad de radicales. ¿A qué llamamos radicales? Hago un paréntesis acá. A todo aquel compuesto que no es parte de mi cadena principal, pero sí es parte de mi compuesto. O sea, en una cadena existen ciertas ramificaciones que son carbonos que van enlazados a la cadena principal, pero que no forman parte de ella. ¿Ok? Entonces a ellos nosotros los vamos a llamar radicales y tenemos una forma de nombrarlos que ya se la voy a nombrar. El paso número 2, después de elegir la cadena más larga, va a ser enumerar la cadena desde el extremo más cercano. ¿Más cercano a quién? Al enlace múltiple o al radical. Es decir, más cercano al doble enlace, triple enlace, si los hay, y si no los hay, entonces a donde exista un radical. Esto quiere decir que es perfectamente correcto nombrar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Todo va a depender de dónde estén los radicales. Luego se nombran los radicales indicando la posición, ¿ok? Se debe indicar la posición y que esta se va a indicar, por supuesto, con un número. Es decir, si el radical está en el carbono, en el segundo carbono, usted coloca un 2, ¿ya? Y luego de que se nombren esos radicales, se va a nombrar la cadena principal según el número de carbonos que tenga. Todo va a depender siempre del número de carbonos que tenga la cadena principal, ¿ya? Algo que es un detalle importante que no quiero dejar pasar acá y es que quiero que vean esta estructura de aquí. Muchos de los compuestos en la PSU, no todos, pero muchos ejercicios presentan este tipo de estructura que ustedes ven aquí.
Esta estructura, usted sabe que los científicos a veces buscan simplificarse la vida en ciertos aspectos y es por eso que siguen estudiando día a día nuevas teorías. Pero entre esa parte de la simplificación para dibujar algunas moléculas está cambiar esa molécula semidesarrollada que nosotros estuvimos viendo hace unos minutos, cambiarla por esta cadena de líneas, que básicamente lo que va a representar esta cadena de líneas es a los carbonos, ¿ok? Igual, como si tuviésemos una cadena de CH3, CH2, igual. Fíjense, se los quiero resaltar por acá. En esta estructura, cada puntita que une una línea con otra representa a un carbono. Y es por eso que acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso quiere decir que mi cadena principal tiene 10 carbonos, uno en cada una de esas puntitas. ¿Ok? Y si ustedes pueden observar, hay ciertas ramificaciones que salen de la cadena. Esas ramificaciones yo las voy a llamar radicales y tienen un nombre también según el número de carbono. Si esa cadena o esa estructura tiene una sola línea, quiere decir que hay una sola puntita. Por lo tanto, eso representa a un solo carbono. En aquellas que hay dos, como por ejemplo esta que estoy marcando acá abajo que dice etil, es porque ese radical tiene 2 carbonos y en la de acá arriba el radical entonces tendría 3 carbonos. Si ustedes se fijan entonces, yo puedo nombrar también radicales con solo líneas, pero todo va a depender de la forma que tengan. Repito, siempre las uniones o las puntas de esas líneas van a representar a los carbonos. ¿Cómo nombraría yo esta molécula, por ejemplo? Lo primero que hice fue numerar mi cadena más larga, que es esta de 10 carbonos. Luego le asigné un número. ¿Por qué comencé de izquierda a derecha? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de los radicales está hacia la izquierda. Por eso comienzo por allí. Luego, puedo ordenar los nombres en orden alfabético, en orden de aparición. Por lo general se utiliza orden alfabético, ¿ya? Otra forma también puede ser orden de prioridad. ¿Quién es más importante que quién? Luego de que vamos a utilizar, por ejemplo, el método alfabético. Entonces, luego de que yo identifico esos radicales en una lista de radicales que existe y que ustedes se van a aprender, porque la van a estudiar, usted nombra la cadena, primero colocando, como decía la instrucción, primero coloca la posición en donde está. ¿Cuál es el primero que va a nombrar? El etil, porque por orden alfabético es el primero. El etil está en el carbono 4. Es por eso que acá dice que 4 etil, acá en el final. Fíjense, 4 etil. Después vienen los 2 metiles. Como son 2 radicales que son iguales, pero que están en distintos carbonos, yo debo numerar las 2 posiciones, siempre separando entre uno y otro con un guión. 2,3. ¿Qué hay en el carbono 2 y en el carbono 3? Hay 2 metiles. Por eso yo llamo dimetil. El prefijo di me denota cantidad, ¿ok? Ya. Luego de eso, lo último que yo debo hacer es nombrar el otro radical que yo tengo acá, que está en mi carbono número 5. Y en un 5 está el propil. ¿De dónde saqué esos nombres? De la lista de radicales, ¿ok? Ahora bien, chiquillos, ¿cómo termino yo de nombrar este compuesto? Tengo que nombrar la cadena. Si mi cadena principal tuvo 10 carbonos, automáticamente entonces yo busco el prefijo de 10.
El prefijo de 10 es deca. Como es un alcano porque solo hay enlaces sencillos, pues se va a llamar decano. El nombre completo de esa cadena va a ser 4-etil, 2,3 dimetil, 5-propil, decano. ¿Ya? Básicamente solo con líneas que yo identifico como uniones de carbono. ¿Vamos bien? Ya. Chiquillos. Los prefijos según número de carbono, met para 1, et para 2, proc para 3, but para 4, pen para 5 y así sucesivamente. 10 es det, 11 es undet, 12 es dodet y así sucesivamente. Los prefijos son estos que están acá. Perdón, los radicales. Básicamente, ya nos lo tenemos que aprender así. El radical CH3 metil, CH2 CH3 etil y así sucesivamente hasta aprendernos todos estos radicales. Es importante, sí, muy importante. Porque si usted no se sabe el nombre de los radicales, no va a poder nombrarlos. Ya, estos son algunos ejercicios que en este momento no vamos a hacer porque quiero dedicar, estos son otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver este. Se numeró la cadena de izquierda a derecha porque el radical está más cerca a la izquierda. Entonces, se nombra primero el radical 2-metil, porque hay un metil en el carbono 2. Y luego el nombre de la cadena. La cadena tiene 6 carbonos. Por lo tanto, el prefijo es hexa. La cadena termina en ano porque todos son enlaces sencillos, lo que quiere decir que es un alcano. Y así sucesivamente. En este tipo de cadena donde hay dos radicales iguales, debo numerar las dos posiciones, colocar el prefijo de cantidad, que en este caso es el di, luego el nombre del radical, que es metil, luego el número de la cadena, que en este caso, como es de 6, es hexa, y la terminación del alcano, que es ano. ¿Ya? Ahí vamos a repasar, ahí van ustedes a repasar esos ejercicios un poquito después. Este ejercicio sí lo quiero explicar. Por ejemplo, cuando tenemos una cadena de alquenos que tiene, ojo, las reglas de nomenclatura son las mismas para alcanos, alquenos y alquinos, simplemente que se le van agregando cosas. Cuando yo tengo un alqueno, yo lo que hago es fijarme siempre en mi doble enlace, siempre va a ser la prioridad. Pero cuando tengo dos, es importante anotar los números de las posiciones de esos alquenos. En este caso están en el enlace 1 y en el enlace 2. Por eso es que dice 1,2. Luego, como mi cadena es de 6, viene el prefijo hexa. Luego viene el prefijo di, porque denota a los dos dobles enlaces. Y luego la terminación eno, porque es un alqueno. ¿Ok? En esos ejercicios que les mostré anteriormente y que ustedes van a tener en esta presentación, en estos, hay varios ejercicios de ese tipo. Ojo, obviamente esto es para mi clase, así que olviden donde dice que lleva nota, ¿ya? Porque esta es la presentación que uso en mis clases. Ya. Ahora, a donde yo quiero llegar. Estos son otros ejemplos con respecto a los ciclos, ¿ya? Si el ciclo no tiene dos rayitas, entonces un ciclo alcano. Igual lo voy a nombrar la posición de los radicales, el nombre del ciclo, terminación ano, porque es un enlace sencillo. Si fuese un enlace doble como el que tenemos acá, entonces ahí lo llamo con terminación eno. ¿Ya?
Ahora, a donde yo quiero llegar. Permítanme. Aquí. Aquí porque el tiempo nos apremia. Chiquillos, ¿cómo se representan algunos de estos ejercicios en preguntas de ensayos PSU? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en este momento. A mí me dan en este ejercicio la siguiente pregunta y dice, la representación, y me dan esas líneas. Esas líneas son un compuesto, evidentemente. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que saber el nombre porque me dicen esa representación, según la IUPAD, todos los nombres que nosotros estudiamos son según la IUPAD, ¿ya? Que es el Instituto Internacional de Química Pura y Aplicada, el que rige los nombres. Según la IUPAD, ¿cómo se llama ese señor? ¿Cómo se llama ese compuesto? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer, chiquillos, es invitarlos a que cuando ustedes tengan un ejercicio como esto, lo primero que usted tiene que hacer es saber cuántos carbonos tiene. Les dije, cada unión y cada puntita representa un carbono. Acá yo lo voy a colocar de color rojito. 1, 2, todas las uniones. 3, 4, 5, 6, 7. En esta cadena yo tengo 7 carbonos, ¿ok? Ya yo eso lo voy anotando por acá. Tengo 7 carbonos. Muy bien. ¿Qué otro detalle? Yo acá no tengo radicales porque no veo líneas hacia arriba, hacia abajo, no veo nada de eso. Pero sí noto que hay un doble enlace acá. Está el doble enlace. Yo tengo que ver en qué posición está ese doble enlace. Lo primero que usted tiene que hacer y saber es que los enlaces o las funciones del doble y del triple enlace no se cuentan en carbonos, se cuentan en enlaces. ¿Qué quiere decir? Si usted se fija, lo voy a indicar con líneas discontinuas. Acá está el enlace 1. Acá está el enlace 2. Y el doble enlace entonces estaría en el enlace 3. Uy, perdón. El doble enlace en el enlace 3. Una cadena de 7 carbonos con el doble enlace en el enlace 3. Vamos a nombrarlo. ¿Cómo se llamaría? Primero, tengo que indicar la posición 3. Segundo, tengo que nombrar la cantidad de carbonos. Como ya yo analicé que son 7, yo tengo que saber cuál es el prefijo de 7, ¿ya? En la listita esa que ustedes se van a estudiar. Pero ahora se lo digo yo. El prefijo de 7 es hecta, así con P. H-E-P-T. Et. ¿Ya? Y acá se supone que tiene que ir la terminación. Ano, eno o ino. Todo depende. Ano si fuesen enlaces sencillos. Eno si es enlace doble. Ino si es enlace triple. En este caso es un enlace doble en el 3. Por lo tanto se va a llamar 3-hecteno. Y yo ahí busco en mis opciones. Ah, la opción C es la opción correcta. ¿Ven? Nomenclatura pura. Esto que hemos estado viendo. Otro ejercicio. Si tienen dudas, hablen nomás. Otro ejercicio. ¿Cuál de las siguientes? ¿Aló? Ahí.
¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe. Chiquillos, en este ejercicio me hablan de la combustión del metano. Lo primero que ustedes tienen que saber, y se los pregunto, mejor dicho, vamos a empezarlos a escuchar. Ustedes saben cómo reacciona cualquier compuesto, o mejor dicho, con qué reacciona cualquier compuesto que esté en combustión. Ya. Cualquier compuesto que esté en combustión va a ser o va a reaccionar con el oxígeno. Siempre con el oxígeno. Y el resultado siempre va a ser el mismo. CO2 más agua. ¿Qué quiere decir? Que puede reaccionar el metano, el propano, el butano con oxígeno y siempre el resultado va a ser CO2 más H2O, es decir, dióxido de carbono más agua. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque acá me presentan distintas opciones. Porque básicamente yo tengo que analizar cuál de estas está correctamente balanceado, ¿ya? Y ahí nos devolvemos a primero medio. Seguimos en química orgánica porque estamos hablando de la combustión de un alcano, del metano. Pero me devuelvo a primero medio porque tengo que presentar y saber cuál es la ecuación que está perfectamente balanceada. Recordando algo. Chiquillos, siempre se debe buscar balancear con el número menor, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo balancear con 2 y quedar bien la ecuación, pero también puedo balancear con 4 y quedar bien. La correcta es con 2, porque siempre es con el número inferior, ¿ok? Veamos. En la A dice, 2 moléculas de CH4, que es el metano, reaccionan con 3 de oxígeno para producir 2 de dióxido de carbono y 4 de agua. Veamos si eso es correcto. Acá. Ya, primero, en estas opciones yo los invito a que ustedes observen cuál de las opciones no puede ser. Automáticamente la C no puede ser porque en la reacción no está el dióxido de carbono. Está solo un carbono. No puede ser. La D no puede ser porque acá no hay dióxido de carbono. Hay monóxido de carbono y carbono más agua. Entonces esa tampoco puede ser. Al igual que la E, que tampoco puede ser por lo mismo, porque el producto no está bien. No es solo dióxido de carbono. Y la opción A, si ustedes analizan, solamente está con monóxido de carbono. Entonces, solo hay una opción correcta. Y es la opción B, porque es la que solamente tiene CO2 y agua. Ahora tengo que verificar que esa ecuación esté balanceada. Veamos, en los reactivos, un carbono. En los productos, un carbono. Estamos bien. Hidrógeno. En los reactivos, 4. Acá, 2 por 2, 4 hidrógeno. Estamos bien. Ahora vamos con el oxígeno. Acá, 2 por 2, 4. Y acá, 2 más 2 por este, también son 4. Entonces, mi opción correcta es la D. ¿Ya? Pero les repito, esto usted lo puede resolver tan solo mirando, sabiendo que las reacciones de combustión siempre van a producir CO2 más H2O. Siempre, sí, chiquillos, siempre. ¿Ok? Ahora me presentan este ejercicio. Si ustedes se fijan acá, hay solo compuestos lineales, solo compuestos de líneas, ¿ya? Porque lo hacen para abreviar. Pero la pregunta dice lo siguiente.
¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de hidrobromación? Y ahí está la clave. Ustedes saben que siempre hay una clave en estos ejercicios, en el enunciado. Y la clave de este caso es la hidrobromación. Cuando a usted le hablen de hidrobromación, de hidrocloración, de hidroyodación, es porque se está uniendo un ácido. Ya sea ácido bromhídrico, como es en este caso, porque habla de hidrobromación, ya sea ácido clorhídrico, ya sea ácido yohídrico o ácido fluorhídrico. Pero en este caso nos vamos a concentrar en el ácido bromhídrico porque a mí me dice que la reacción es una hidrobromación. Veamos, tenemos el compuesto acá. Empezando. Esto usted por descarte lo puede hacer súper fácil y le voy a decir por qué. Porque si usted analiza que dice hidrobromación, es el ácido bromhídrico, solamente está presente en una reacción. Y esa es la reacción A. Si ustedes se fijan en la reacción B, solamente aparece el bromo. Y el bromo no es hidrobromación, ¿ya? Acá solamente el bromo, acá ni siquiera aparece el bromo y acá tampoco. Por lo tanto, por descarte, usted sabe y analiza solo visualizando que la respuesta correcta va a ser la opción A. Tan solo con mirar, tan solo con saber que la clave es la hidrobromación. Sacado de pruebas PSU son estos ejercicios. Ya. Tengo otro ejercicio también de lo que hemos venido hablando de los compuestos orgánicos. ¿Cuál es la fórmula molecular de un alcano acíclico que tiene 8 átomos de carbono? Acíclico. ¿Qué quiere decir un alcano que no está ciclado, que no está cerrado? Una cadena. Usted para hacer este ejercicio tiene dos formas de hacerlo. Uno, sabiendo que la fórmula de los alcanos es CnH2 por N más 2, que esa es la forma corta. O yéndose a la forma larga, que es haciendo el compuesto de 8 carbonos. ¿Ya? Veamos. Le dice que el carbono tiene 8. Ok. C8 H2 por 8 H, a ver, sí, 2 por 8 más 2. 2 por 8, 16, más 2, 18. Su fórmula final es C8H18. ¿Está en sus opciones? Sí. Y en la opción A. Esa es la forma rápida, con la fórmula molecular. Repito, la forma lenta, si usted no se recuerda de la fórmula general de un alcano, es hacer la cadena con los 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí completar hidrógeno. Y después contar. Por eso es la forma más larga. Así que yo les recomiendo, nos aprendemos la fórmula y lo sacamos al tiro. Ya. Tengo un último, creo que me quedan dos ejercicios más. Ya. ¿Cuál es el nombre IUPAC del siguiente compuesto? Y le da este lindo compuesto que está acá. Primero, ya usted sabe y ya usted analiza que hay 3 dobles enlaces. Automáticamente usted sabe que ese compuesto es un benceno, un aromático llamado benceno. ¿Qué es lo siguiente que usted tiene que
visualizar que hay un radical aquí y otro radical acá. Y que ese radical son los mismos. Si ustedes se fijan, CH2, CH3. Y si usted se fija el otro, CH2, CH3. Simplemente está escrito uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Ojo con eso, porque la gente se suele confundir al ver el radical hacia el otro lado. Creen que es diferente. No, ahí hay dos carbonos iguales. ¿Ya? Es decir, tengo un dietil porque tengo dos etiles. Dietil. Entonces, automáticamente yo sé dietilbenceno. Ya, veamos. Opción A no puede ser, porque el nombre dice etil y no dice dietil. Opción B puede ser, ya lo vamos a analizar. Opción C no puede ser, porque dice etil y no dice dietil. Opción D puede ser y opción E también puede ser. Todas dicen dietilbenceno. Ahora lo que yo tengo que analizar es esta P y esta M. Chiquillos, la P y la M son prefijos. Prefijos de posición. ¿Ok? Para y meta. Así se llaman. Y la O se llama orto. Por eso lo vamos a ver cuando veamos isomería. Y tiene que ver con la posición. ¿Ok? Si ustedes analizan acá la posición correcta, ¿ya? Es contando. Veamos. Acá yo tengo enlace 1, enlace 2 y enlace 3. Pero es que el 1,3 no era porque no es dietil. Ah, ya, y puede ser 2,6. Puede ser. Pero es que hay 3 tipos de posiciones que yo se las voy a mostrar en este momento a ustedes para que ustedes analicen. Porque, como por ejemplo, en este tipo de compuestos, ya, cuando estamos hablando de compuestos bencenos o aromáticos, hay posiciones específicas que se tienen que cumplir. Les estoy buscando la imagen para que, a ver. Espérenme para mostrarle la imagen más específicamente. Ya. Casi la tengo. Espérenme. Salirme por acá un momentico para presentarle mejor esta imagen y puedan entender por qué les dan esas opciones en este ejercicio. Ya. Espérenme un segundito, ya les voy a empezar a compartir de nuevo. Aquí estamos. Ya, ahí estoy de nuevo. ¿Qué les coloqué? Chiquillos, cuando hay compuestos aromáticos como el benceno, las posiciones son importantes. Si el radical, sea cual sea, ya, este es un ejemplo, pero sea cual sea el radical, está en posición 1 y 2, el prefijo es orto y se identifica con la letra O. Si el radical está en esta posición, uno acá y el otro en el 3, es meta. Y si está en el 1 y en el 4, es para. Y se identifican con cada una de esas letras, O, M y P. Y después el nombre del compuesto. Si nosotros analizamos esto, yo acá tengo posición 1 y 3.
Ay, profe, pero que eso va para el otro lado, eso no importa. Las agujas del reloj pueden ir hacia allá o hacia acá cuando estamos nombrando compuestos. Tengo radicales en posición 1 y posición 3, y eso es prefijo M. Por lo tanto, la opción E es la opción correcta. M, dietil, porque son dos, y luego la palabra benceno. Esto se puede aplicar para cualquier compuesto que sea aromático, cualquier compuesto que tenga o las tres dobles enlaces o los anillos aromáticos. ¿Ok? Profe, ¿por qué no la D? Dígame. ¿Por qué no la D? Ah, ya. ¿Por qué no la D? Porque como estamos hablando de un benceno, de un compuesto aromático, la posición de sus radicales sí me importa. ¿Ok? Y yo no puedo, voy a volver a salir de acá un momento para borrar esas líneas rojas que tengo y mostrarles una cosita. Espérenme. No sé qué estoy haciendo aquí. Uy, ¿por qué no puedo? Ya. No sé qué onda esto. Quiero borrar estas líneas, pero no me deja. Espérenme. No sé por qué no me deja. Uy, espérenme que se me pegó mi compu. ¿Me escuchan? Bueno, ya. Voy a volver a la misma que tenía acá para poderles... Ay, como que ya se está compartiendo. Ya, chiquillos. Fíjense aquí cuando está bueno, no lo logro visualizar, pero se me pegó esta cuestión. No sé qué onda. Ya. Entonces, fíjense, lo importante de acá, quería quitar toda esa línea roja que había hecho, pero no pude, esta cuestión se pegó. Pero bueno, lo importante acá es saber que como el compuesto es un aromático, ¿ya? Es decir, un benceno, a mí sí me importan sus posiciones, siempre y cuando estén en esas posiciones específicas. Porque si mi compuesto está en otra posición que nada que ver, o sea, tiene tres radicales, a mí me da lo mismo, no lo tengo que nombrar ni como orto, ni como meta, ni como para. Pero si mi compuesto tiene posiciones específicas, como en este caso, que está un radical en el 1 y un radical en el 3, un etil y un etil, mi radical es M, es decir, mi prefijo es M, tal cual como yo lo veo acá, solo porque es un benceno. ¿Por qué no la opción D? Porque la opción D me dice 2 y 6, y acá yo no tengo posiciones 2 y 6, porque yo no tengo que necesariamente empezar a contar desde este carbono que está acá en medio, que no, esto está pegado y no lo puedo señalar. Pero en este carbono que está acá en medio, en el inicio, yo no tengo necesariamente que empezar a contar de ahí. Yo tengo que empezar a contar desde el carbono en donde hay un radical. Y las posiciones que están acá es 1, tal cual como yo se los encerré ahí en un circulito, un etil, y del otro lado el otro etil. Y si yo empiezo a contar desde ahí, está 1 en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Y tal cual como a mí me muestra esta imagen de abajo, cuando está un radical en el carbono 1 y otro en el carbono 3, el prefijo es M. Por eso yo digo que el M-dietilbenceno es la opción correcta y no el 2,6, porque no están en esas posiciones. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me escucharon, chicos? ¿O me falló el internet? ¿Se escucha, profe?
Se escucha. Ya, perfecto. Bueno, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, ¿ok? Como les dije, les voy a hacer el videito de hibridación y de otro material que les voy a subir por allí, pero voy a tratar de no hacerlo tan largo para que no les dé mucha lata verlos cuando se les suba a YouTube, ¿ok? Ahora, ¿dudas o consultas hasta este momento? ¿Nada? ¿Estamos ok entonces? Ya, chicos, entonces si no hay ni dudas ni consultas, recuerden que cualquier cosita me pueden escribir y bueno, por ahí lo trabajamos, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Gracias por estar acá. Chao, profe. Chao. Profe, cuídese. Chao, profe. Igual ustedes, cuídense.